A nombre del Archivo General del Estado de Oaxaca les damos la más cordial bienvenida a la presentación del libro No queremos pedir permiso del doctor Cipriano Flores Cruz. La semblanza de Aurora Bazán López, quien es una de las presentadoras de este libro. Estudió la carrera de enfermería en la UABJO, es tejedora por tradición. Ha sido subdirectora del Instituto Oaxaqueño de las Artesanías de 2004 a 2010. Coordinadora del proyecto El Rescate de la Producción de Añil en Santiago Niltepec, coordinadora de la Comisión Internacional del Arte de los Pueblos Indígenas de la primera Feria Mundial de las Mujeres Artesanas Indígenas en agosto de 2007, secretaria técnica del Plan de Desarrollo Municipal Sustentable de Teotitlán del Valle. Participó en las Naciones Unidas para visualizar a la mujer indígena a nivel mundial en mayo de 2005. De 1997 a 2000 fue diputada federal del Partido Verde Ecologista de México por la tercera circunscripción plurinominal, secretaria de la Comisión de Artesanías Federales, integrante de las Comisiones Ordinarias de Asuntos Indígenas y de Concordia y de Pacificación, integrante del Comité de Bibliotecas e Informática, representante del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso de la Federación de Partidos Verdes Ecologistas de la Unión Europea, en París, Francia. Fue coordinadora del Seminario Intercultural de Educación Indígena en el Palacio de San Lázaro. Participó en el rescate del arroyo La Cañada, cofundadora del grupo de artesanas Na Rushe Ladí, Mujeres que Tejen Zarapes, organizadora del grupo de Mujeres Encantadas de Teotitlán del Valle y Tlacolula, integrante de Artesanas de la Costa Esmeralda. Pido un fuerte aplauso para Aurora Bazán López. Saklechi Satayuto. Lisa Plaza, Libesna Yukto Nachire. Stiusen da Cipriano Unia. Kada Duntatish, Ste, Trigabni, Golazan, Chimpanian, Tischeni Ribes, Lulonde, Nachile, pues Rasa Plaza, Suguara Conjunto. El licenciado Cipriano no necesita presentación. Su vasta experiencia en la operación política se ve reflejada en la obra que hoy nos congrega, orgullosamente zapoteco. Él ha trabajado por años sobre los derechos de los pueblos indígenas. Es para mí un honor ser partícipe de la presentación de este valioso libro llamado Ya no queremos pedir permiso. Ya no queremos pedir permiso, el cual manifiesta conocimiento y sabiduría de nuestros pueblos, escrito por el valiente y guerrero, el licenciado Cipriano Cruz Flores, compañero de lucha que desde hace 29 años conozco en aquellos años en que presidía el Instituto Electoral de Oaxaca. Señoras y señores, a nivel país, la reforma indígena ilustra la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, a pesar de asumir los compromisos, en realidad los hizo a un lado y se negó a enviar la enmienda legislativa del texto que se le entregó en el marco de su visita a la tribu Yaqui en Bicam, Sonora, hace 3 años. El pasado 5 de febrero, en un acto electoral, envió como parte de sus 20 iniciativas la reforma indígena al artículo 2 constitucional, lo cual solo es una propuesta mutilada, distinta a la que se le entregó en la tribu Yaqui. Es clara la visión del licenciado Cipriano al considerar que la actual presidenta electa seguirá el mismo rumbo de simulación, promoviendo el aval de una reforma mutilada.
De acuerdo a datos de la obra que se presenta, producto de una investigación profunda sobre los pueblos indígenas, mientras leía estas líneas de este libro, me hizo recordar todo lo que viví en mis días por la política, como dicen en mi pueblo, entre 1997 hasta el 2000, en donde tuve la oportunidad de estar en la Comisión de Asuntos Indígenas y en la Comisión de la COCOPA. Esta comisión era mediadora entre el Ejército Zapatista y el gobierno federal, siendo una de las primeras mujeres indígenas en esta comisión. Mi labor era asistir a reuniones con los hermanos zapatistas en los Altos de Chiapas. Luchamos por el reconocimiento de nuestros derechos y representación política. Aquel tiempo fue infructuoso. Se negaron nuestros derechos, donde se planteaba el acceso de los pueblos indígenas al Congreso de la Unión, sin necesidad de que fuera a través de un partido político. Como indígena, hablante de mi idioma zapoteco, mujer cuyo padre se dedicaba a las labores del campo y por necesidad migrante, mi madre elaboraba tortillas para vender. Sé y siento profundamente lo que significa a mi suelo, mi casa, llámese mi comunidad y mi estado o mi patria. Por supuesto, también mis derechos y obligaciones. Por esta razón, me hace empatizar con el concepto de ser sujeto a derecho. Como lo menciona este libro, considerado sumamente importante, llevar a la práctica estos derechos, llevarlos a los hechos. Este libro nos trae a la memoria que el presidente Fox en campaña decía que en 15 minutos resolvería este conflicto, cosa que no fue así. Pasaron 6 años y no cumplió su palabra. Y lo que sí ocurrió, que hermanos y hermanas perdieron la vida. La lucha por el reconocimiento de nuestros derechos indígenas en las comunidades es lo que tanto se anhela y que muy atinadamente, como este libro lo dice, no queremos pedir permiso porque somos como todos, pensamos y sentimos. Les quiero compartir una experiencia que viví en una de las reuniones del gobierno federal a la que fui convocada en un lugar donde nada más se podía entrar de etiqueta. Cabe mencionar que como artesana mujer de mi pueblo siempre vestía de ropa elaborada en nuestros telares de bordados a mano. Llegué a la reunión y en la puerta no se me permitió entrar. Yo les dije por qué. Y les enseñé mi gafete de la cámara y ni así me dejaban pasar. Pregunté por qué. El argumento era la falta de etiqueta en la vestimenta. Lo que les dije en ese momento fue: mi ropa no va a hablar, yo voy a hablar. Es por eso, hoy, hermanos y hermanas indígenas, hermanas y hermanos afroamericanos, les pido que estemos unidos siempre al pie de lucha y no dejarnos que nos hagan burla. No más discriminación, porque somos seres pensantes y seres que sentimos. Señoras y señores, el día de hoy estamos reunidos ante una gran obra que habla por sí sola y nadie más que el licenciado Cipriano, con mayor apasionamiento para ilustrarnos
de la misma. Por su amable atención, muchas gracias. Ahora voy a presentar a Griselda Galicia García, mixteca, hija de padre mixteco y madre chocholteca, originaria de Cozoltepec, Guajuapan, Oaxaca, promotora cultural, tallerista en temas relacionados al patrimonio cultural inmaterial y participación política indígena. Estudió Sociología Rural en la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha colaborado en instituciones del gobierno federal, estatal y municipal en áreas relativas a la promoción de la cultura popular e indígena, de desarrollo social, de grupos vulnerables y de derechos de los pueblos indígenas y de la mujer. Ha colaborado en el Congreso Estatal en la 61ª, 62ª y 63ª legislatura del Honorable Congreso de la Unión en temas de derechos de los pueblos indígenas. Ha sido integrante del Seminario de Análisis de Asuntos Indígenas desde 1998, conformada por representantes y liderazgos indígenas de diferentes estados de la República. Como integrante del Consejo Consultivo del Programa de Participación Política Indígena de la Fundación Konrad Adenauer Stiftung, con sede en Bolivia, ha colaborado con artículos y publicaciones relacionados a la democracia, el humanismo, así como a políticas públicas para pueblos indígenas y a la participación y representación política indígena en acciones de promoción de derechos con pueblos y comunidades. Promovió la integración del Observatorio Estatal de Ciudadanas para la Participación Política de Mujeres Indígenas y Afromexicanas, de la que es integrante. Integrante de la Coordinadora de Organizaciones y Pueblos Indígenas de México. Directora de la Secretaría de Asuntos Indígenas y Afromexicanos del CEN del Partido Acción Nacional. Colabora en la estructuración de la propuesta de contenidos y mecanismos para la participación de pueblos y comunidades indígenas en la vida del partido, contribuyendo así al fortalecimiento de la democracia de México. Este proceso electoral que recién acabamos de concluir, ¿no? Que está por concluir, y por el otro el cambio de las nuevas legislaturas que seguramente que van a tener en sus manos la aprobación de las propuestas e iniciativas de reformas que están, que ya se emitieron y que ya las tienen ahí a la espera, y el anuncio que hizo en el último momento la candidata virtual, la presidenta virtual electa, ¿no? La maestra Claudia Sheinbaum, anunciando que otra de las reformas o la sexta iniciativa prioritaria para ella sería la concerniente a la reforma de la Ley General de Pueblos Indígenas o la reforma del artículo 2º constitucional, entre otros. ¿Y por qué es relevante? Porque sin duda, y ya lo mencionó la maestra Aurora, ¿no? La deficiencia que lleva esa propuesta enviada, la mutilación que se hizo de aquel proyecto inicial, en la que creo que muchos de los que estamos aquí participamos de alguna manera en los procesos de consulta, porque sí creímos en la palabra del presidente, porque sí creímos que efectivamente en esta ocasión se iba a hacer justicia y efectivamente se iba a considerar una reforma amplia como se tenía planteado. Y muchos acudimos a estos eventos que convocó el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, el INPI, ¿no? Y acudimos a estos procesos de consulta, a vertir opiniones y para que finalmente fuera entregada allá con el pueblo hermano yaqui. ¿Y qué pasó? Pues que al final de cuentas se quedó ahí en el escritorio, ¿no? Nunca llegó a donde tenía que llegar, a pesar de las reiteradas llamadas que se hicieron desde la presidencia de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara del Senado a través de la ingeniera Xochitl Gálvez, estableciendo y exigiendo el compromiso de enviarla, porque las condiciones estaban, efectivamente, creo que había todas las condiciones para que esa reforma fuera aprobada. La que hoy en día está corta, ¿no? Se recupera efectivamente el tema del reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, sí, como sujetos de derecho, pero finalmente cortan algunas otras series, ¿no? de temas.
Y también está en juego ahora el tema, lo que se ha venido discutiendo en los últimos días, el tema de la reforma judicial, ¿no? Y efectivamente, pues también ahí hay un vacío de la presencia de los pueblos indígenas, de cómo se va a incorporar, incluir, etc. Por eso es muy importante este material que hoy el maestro Cipriano nos convoca a leer detenidamente, porque de verdad es un material que nos proporciona elementos para poder ir formando un criterio, y sobre todo en este libro se respira, aparte de la experiencia humana y la revolución de las ideas que el maestro propone y sugiere, se respira en él una convocatoria, una exigencia a la unificación de los pueblos indígenas, en busca de la libertad, en busca de la exigencia de la dignidad, de la resistencia, a la resistencia y a la valentía a la valentía, a reunir valentía para romper las cadenas de la colonización. Desde luego que no deja de lado el pueblo afromexicano, quien busca encontrar su lugar en la historia. Para el maestro Cipriano la conquista no existe. Sin embargo, abona por... ¿Y por qué no existe? Porque él dice que no fuimos conquistados, fuimos colonizados. Y efectivamente, ideológicamente seguimos siendo colonizados, y es parte de nuestro problema para asumir plenamente nuestra identidad cultural como pueblos indígenas. Seguimos manteniendo ese pensamiento colonizado, seguimos construyéndonos, y como él lo va desglosando en el contenido de su libro, seguimos trabajando la construcción del conocimiento, la construcción de nuestras instituciones, nuestras formas de relación, en función de lo que nos fueron las ideologías y el pensamiento y las categorías que nos fueron impuestas desde el periodo de la colonia. Pero aún así, él también hace una reflexión y se va desprendiendo de la lectura de su texto, de que al parecer, contradictoriamente, fue justo en el periodo de la colonia donde tuvimos condiciones como pueblos indígenas, porque sí se reconocieron nuestras instituciones y sí nos permitieron pues administrarnos con nuestras propias condiciones, a cambio de que pudiéramos conservar y mantener la entrega de esos tributos y demás que teníamos que entregar, ¿no? Eso es algo que vamos rescatando del material de lectura del maestro Cipriano, ¿no? El maestro aboga por la descolonización en todos los aspectos de los saberes, culturas, ideologías y prácticas occidentales. Propone nuevas formas de relación basadas en la reciprocidad y en la complementariedad, alineadas con la naturaleza y el amor al ser humano. Advierte que si no cambiamos nuestras formas de relacionarnos, podríamos destruir nuestro propio mundo. La invasión de saberes externos es inevitable, pero debemos transculturizarlos a nuestro favor. No olvidemos, dice, de nuestros conocimientos originarios, pues son la base de nuestra singularidad como civilización. La independencia política de México no erradicó las formas de dominación, más bien como pueblos adoptamos aquellas incompatibles con nuestras culturas. Resalta una y otra vez la necesidad urgente de abordar las grandes brechas entre las personas con riquezas materiales y aquellas que apenas tienen lo mínimo para vivir. Aunque alcanzar una sociedad completamente igualitaria puede parecer imposible, debemos esforzarnos por moderar al máximo la distancia entre estos extremos. La lucha debe centrarse en garantizar que todas las personas tengan dignidad en su existencia. Por otro lado, el maestro asegura que debemos superar las etiquetas occidentales, aquellas categorías que han sido ampliamente utilizadas y que hoy en día nos siguen dividiendo, como son los conceptos de capitalismo y socialismo. Cada vez son conceptos occidentales y colonizantes. En lugar de eso, afirma, debemos aferrarnos a resolver los problemas concretos que enfrentamos de manera eficiente y efectiva, de acuerdo a nuestros propios sistemas de conocimientos. Es lo mismo con el mercantilismo, el cual está arraigado en nuestras relaciones sociales. Reducir el mercantilismo es importante para la descolonización. Si el poder político se basa en el poder económico, distorsiona nuestras relaciones y prioriza la riqueza sobre la conservación del mundo. Y eso es una concepción completamente opuesta a lo que somos como pueblos indígenas. Pueblos independientes, autónomos, manteniendo nuestros territorios, ha sido una lucha constante en este sentido. Pues eso es justo lo que nos ha mantenido y lo que nos ha permitido llegar
hasta estos momentos, aún en esa exigencia. Increíblemente, después de 500 años seguimos exigiendo que hayamos tenido que pasar, como él lo describe en su libro, por diferentes procesos históricos en el que al parecer lo único que se ha venido cuestionando y se venía cuestionando es justo desde la existencia de los indígenas como seres humanos, ¿no? de si tenían o no tenían alma, etcétera, para poderlos reconocer primero como individuos, luego como sujetos integrantes de un pueblo y tener todos estos elementos que nos pueden organizar como sociedad. Ha sido increíble que después de 500 años sigamos en este proceso, porque al final de cuentas esa es la lucha esencial que tenemos, esa es la invitación que él nos está haciendo. Va desarrollando todos estos elementos para al final proponer lo que debería ser o los elementos que deben de contener una reforma indígena. Por eso es importante este material, porque sin duda va a ser un material que nos va a ser útiles a nosotros como integrantes de los pueblos indígenas para provocar reuniones, para provocar intercambios a nivel comunitario, en la que podamos tener una guía, una serie de elementos con los cuales nos puedan servir de base para la discusión y para el análisis de lo que estamos pasando. Yo digo que él establece, o más bien él establece una serie de principios, que yo los llamaría los principios de reconstitución de los pueblos. Él habla de igualdad, él habla de universalidad, todos los derechos para todos, en resumen, ¿no? Y habla de la libre determinación, ¿no? Regirnos por nuestras propias leyes. 3 principios que él plantea: igualdad, universalidad y libre determinación. Y creo que eso es algo que nos puede guiar como principios básicos para promover este tema o hacer un llamado a la reconstitución de los pueblos indígenas. Hace unos días nosotros analizamos la situación electoral en nuestro estado y decíamos, ¿por qué hay un distrito electoral Mije, ¿no? El distrito, creo que es el distrito 4 o el distrito 9, 4 federal, si no me equivoco, en la que prácticamente todos los municipios que integran ese distrito electoral son comunidades indígenas? ¿Cuál es la limitante? ¿Por qué no nos hemos atrevido a hacer una exigencia? Porque en el ámbito electoral en Oaxaca sí nos lo permite, porque las condiciones están dadas para poder proponer una forma de elección de nuestros representantes, en este caso un diputado, ¿no? De acuerdo a nuestras formas, a nuestros usos y costumbres, así como lo tenemos a nivel municipal. Oaxaca es el único estado que goza de esta garantía. Los pueblos indígenas de Oaxaca somos los únicos que gozamos de esta garantía de exigir, de poder elegir a nuestras autoridades de acuerdo a nuestros usos y costumbres. Lamentablemente el resto de los pueblos indígenas en el país no lo tienen, y ha sido una lucha constante en estar tratando de que sea una forma de un reconocimiento hacia este tema. Entonces, ¿por qué no lo hemos hecho? Y creo que este libro, al final de cuentas, nos está planteando una serie de elementos sobre los que sí podríamos trabajar para hacer un proceso en ese sentido de reconstitución de los pueblos, en la que efectivamente podamos tener no solamente, y también él lo plantea, una forma y un cambio en la forma de organizar nuestra administración pública o nuestras relaciones desde el tema de la comunidad, pasando por el municipio, el territorio, ¿no? Porque al final de cuentas, hablar de pueblos indígenas estamos hablando de territorio, de tierra y territorio, 2 conceptos que a veces los confundimos mucho, ¿no? Y finalmente, pues decir, ¿no?, que esto nos lleva también nos va llevando en la lectura del libro a 3 conceptos, ¿no? Hablar sobre el tema de lo que ha sido la negación de nuestra civilización y nuestras culturas. Él habla de un proceso de inferiorización. Nosotros trabajamos también como parte de un tema de descolonización, y contra qué estamos luchando. Y prácticamente para poder ser reconocidos estamos luchando contra el racismo, la discriminación y el clasismo. Y si eso no lo reconocemos en nuestra vida cotidiana, tampoco vamos a ser capaces de superar y mejorar nuestras propias relaciones. Y seguiremos abundando en este ambiente que hay ahora de radicalización, de polarización entre nosotros como hermanos. Finalmente, los sujetos de poder no nos están viendo como una población, también él lo dice, ya somos sociedad, dejamos de ser comunidad, ¿no? Entonces creo que eso es algo que tenemos que recuperar. Y
pues el material que él nos propone, la lectura que él nos sugiere, los elementos que él nos aporta en este material nos lleva a respondernos por qué tenemos que pedir permiso cuando tenemos todo para nosotros poder continuar y proponer una vida y una organización distinta que nos permita aportar a México, a otros pueblos, a otras culturas, una forma de organización diferente. Entonces creo que tenemos las condiciones, al menos en el estado de Oaxaca, para poder ser y proponer y ser pues hacer una propuesta desde el estado distinta. Creo que eso ha sido Oaxaca, una punta de lanza en el sentido del ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, y esto nos va a dar ese material para poder hacerlo. Nos está proporcionando elementos, es una guía para la discusión apegada al pensamiento indígena, porque de eso se trata, de que también los intelectuales indígenas empiecen a proponer y aportar nuevas categorías, nuevas formas de pensamiento, como ya lo han hecho otros hermanos, y que hoy el maestro también nos está proponiendo un nuevo mecanismo y una nueva forma de estructurar el pensamiento. Es la invitación a que lo lean, a que lo revisen y a que sea y sirva de una base para construir una nueva sociedad, como él lo plantea, la sociedad del quinto sol, ¿no? En donde donde los pueblos indígenas seamos justo quienes podamos hacer esa aportación que México tanto necesita. Y pues yo agradecida de poder compartir con ustedes estas impresiones que me deja el libro. De verdad son muchas, no quisiera quitarles el tiempo ni el ánimo de leerlas, pero hay muchas citas que aquí se manejan, expresiones, frases, que cada una de ellas da para que nosotros podamos soltar y empezar a reflexionar y profundizar en una serie de cuestionamientos que necesitamos respondernos a nosotros para poder reconstituirnos en esa identidad, fortalecernos y ser quienes queremos ser, quienes somos, porque no hemos dejado de ser. Él lo dice muy claramente, somos. Y somos pueblos indígenas que tenemos un nombre, que no podemos seguir permitiendo que nos sigan llamando en lo genérico pueblos indígenas, porque somos ñañú, somos mixtecos, zapotecos, triquis, yaquis, desde nuestros propios nombres. No me los sé todos, pero cada uno de nuestros pueblos, además del nombre con el que nos han señalado, tenemos nuestros propios nombres, ¿no? Entonces es importante lograr esa identidad y ese fortalecimiento y ese reconocimiento. Muchas gracias. La semblanza del maestro Cipriano Flores Cruz, aunque como ya lo dijo Aurora Bazán, no necesita presentación. Pertenece al pueblo Xun de la Sierra Juárez de Oaxaca, nacido en Santiago, Xochila. Tiene estudios de licenciatura, maestría y doctorado en Ciencia Política y Administración Pública de la UNAM. Ha sido profesor en la UNAM, en las universidades de Puebla, Querétaro y del Estado de México, así como en universidades privadas como el ITAM, Univas, La Salle. Ha escrito 10 libros, contando con el que hoy presentamos. Tiene 2 más en proceso de redacción. Ha sido asesor de más de 50 tesis y conferencista en México, Estados Unidos, Francia y Brasil. Pertenece al Colegio de Ciencias Políticas y Administración Pública de Oaxaca, al Colegio Nacional de Geografía e Historia, sección Oaxaca. Es presidente del Consejo de los Pueblos Indígenas y Afromexicano de Oaxaca. Ha sido servidor público en la Secretaría de Educación Pública, en la Secretaría de Gobernación, en el Instituto Federal Electoral, en el Instituto Estatal Electoral de Oaxaca, en el Instituto Nacional de Educación para Adultos. Ha sido director general del Instituto Nacional de Capacitación Política del Partido Revolucionario Institucional y cofundador del Partido Unión Popular. Ha sido también presidente de la Asociación Pro Santiago Xochila. Le cedo la palabra al doctor Cipriano. Muchas gracias, por los comentarios, la presentación del libro. A doña Aurora Bazán, muchas gracias. Con su mano, doña Tejedora de Ucitlán, que con su mano hace maravillas, doña Aurora. En primer lugar, muchas gracias a cada uno de ustedes que vienen en esta presentación, que ocupa un poco de su tiempo para
acompañarnos la presentación de este libro. Muchas gracias, de veras se los digo con mucho corazón. Bueno, el libro no es más que una reflexión que me nació desde, creo que desde mi comunidad, desde Santiago de Chile. Y aquí hago una aclaración, porque aquí tenemos varios zapotecos, varios mijes, varios hermanos. Yo me autoescribo como la gente rum, porque somos como 30, 40 pueblos, comunidades rum. Entonces se preguntaron ustedes, ¿qué no sería zapoteco? Bueno, somos zapotecos, triqui, mijes, por culpa de los antropólogos. Ellos son los que hacen las definiciones. Dice gente más o menos se parece la lengua por la lengua. Por la lengua dicen esto es otomanque, entonces son de la corriente de los zapotecos, estos son mixtecos, etc. La verdad que somos un chorro más. Yo calculo que somos cientos de pueblos. Por ejemplo, los mixtecos, que se llaman mixtecos en lo que son un chorro de pueblos. Muchos pueblos que tienen su propia identidad. Entonces, yo me defino como la gente rum, la gente que vive por allá, por los cajones, por el sitio de Villalta, y hablamos el idioma generalmente llamado zapoteco. Pero luego de un pueblo para otro, para los islanos nos entendemos. La verdad no sé qué significa muchas cosas. Entonces, por ejemplo, para definirnos muy bien, nosotros, los del pueblo, nos llamamos Beneyesh, gente del pueblo, ¿no? Gente de la comunidad. Pertenecientes a otro pueblo más grande que llamamos Bene Guarash. Entonces somos Bene Yesh y somos Bene Guarash, ¿no? Y los de afuera, los de lejos, le llamamos Benedito. Está muy lejos. Entonces, yo me pregunto, después de ir a la universidad, ¿quiénes somos? Entonces me puse a hacer este libro, para contestarme yo, no para ustedes, para mí, ¿no? Pero si lo quieren leer, qué bueno. ¿Para qué quiero saber quiénes somos? Y durante la investigación, leyendo 1000 libros, 2000 libros, investigaciones, etc. Sociólogos, antropólogos, historiadores. La respuesta es que somos una civilización muy avanzada. Cuando me pongo a leer lo que sabían los antiguos, que yo le llamo los primeros, porque hay algunos que le llaman indígenas, otros le llaman originarios, yo le llamo los primeros, porque somos los primeros que habitamos este territorio. Después llegaron los invasores. Somos los primeros dueños de esta tierra. Así también hay primeros en África. Así también hay primeros en Asia. Y también así hay primeros en Europa. No se puede decir original porque todos somos originales, ¿no? Todos somos originarios. Y entonces somos los primeros, los comanches,
yaquis. Somos los primeros. Y el que llega primero tiene mano. El que llega primero está en su lugar indicado. Entonces, ya dije, bueno, pero fuimos y somos una civilización increíble. Somos una civilización que se vino a truncar con la llegada de los españoles. Todavía hoy, por ahí están la gente de grandes conocimientos. Los científicos modernos todavía no saben lo que nosotros sabemos. La verdad, les falta años de investigación. ¿Por qué? Miren, los pueblos se autodefinen como los de las nubes, como los de los cielos, como un pueblo de las estrellas, como un pueblo del más allá. Por ejemplo, los Buenaguarás, al cual pertenecemos, somos hijos de las nubes. Entonces concluimos, no nacimos en este planeta, somos de otro lado. De verdad, venimos con conocimiento increíble. Por ejemplo, si ustedes van a Huautla de Jiménez y buscan el conocimiento de María Sabina, esa señora era una científica. Conocía. Los médicos tradicionales, yo conozco un caso de mi pueblo, tenía un sobrinito que vivía en Estados Unidos, va subiendo la montaña de Sobocho, porque hay que subir de Xochitl a Sobocho, y se relaja. ¿Saben lo que es relajarse? ¿No? Relajarse, que se te vienen abajo los blanquillos. Y una gente relajada se puede morir. Bueno, fueron a buscar a don Santos, que era el curandero del pueblo, y mire, lo curó en 5 minutos. Lo que requería una operación quirúrgica, lo curó en 5 minutos. ¿Saben con qué? Con manteca. Aquí está Rocío con nosotros, que además en Llamado del Caracol, que están invitados del día 20, 21, 22, ella cura. Y cura más de amores que los varios de ustedes, yo creo que van a entender. Entonces, vean, conocemos. En un apretón se puede curar a la gente. ¿Saben dónde? Apenas Freud, hace apenas 100 años más o menos, descubre el psicoanálisis, cuando nosotros ya lo conocíamos hace siglos. Estos somos una civilización extraordinaria. ¿Y saben por qué nos quieren desaparecer? Porque les da miedo. Nos tienen miedo. Les tienen miedo porque ya reconocieron lo que somos, lo que conocemos. Que un día nos organicemos y recuperamos esta civilización. Nosotros ya fuimos más allá de las estrellas. Y ahí venimos. A veces mi esposa se asusta, me dice que soy marciano. No, gorda, soy ser humano, soy él. Por eso yo creo, aquí muy importante, que cuando comenzamos a indagar en la comunidad, cuando en mi comunidad me sentaba a la orilla de la montaña con mi abuelo
y le preguntaba a mi abuelo, oye abuelo, ¿qué hay más allá? ¿Qué hay detrás de las montañas? Porque yo no había salido de mi comunidad. Y entonces mi abuelo me decía, no, Benedicto, ¿no? Gente extraña está para allá. Hay hombres malos, me decía mi abuelo, que dominan, que nos quieren quitar las cosas. Te quieren quitar tu lenguaje, te quieren quitar tu cultura, te quieren quitar todo. Pues qué malos son. Entonces en ese tiempo gobernaba López Mateos. Entonces dije, ¿cómo serán aquellos hombres? Y un día mi papá me llevó a Tracolula, porque ahí compraba mercancía para venderlo en pueblo. Me asusté. Nunca había visto tanta gente junta. Y viviendo tan juntos. Además, hacían del baño en la misma casa. Porque nosotros por ahí al baño le agarramos el monte. Me espanté. Que además esa gente no se saludaba. Entendí las cosas, lo que somos nosotros. Somos comunitarios. Gente que se respeta. Gente que se conoce. No somos gentes extrañas. Pero también la pregunta es, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Y la verdad estamos muy jodidos. Yo cuando llegué a México me decían Oaxaco, indiote. La verdad me hacían sentir mal. Ahora que me digan Oaxaco me siento muy orgulloso, la verdad. Y si me dicen indio me siento mejor. Pero aquella época me sentía mal. Porque además me gustaba una muchacha que vendía tamales, pues me sentía yo peor. Porque me denigraba delante de Yolanda, se llamaba. No por la canción de Yolanda, pero así se llamaba ella. Entonces me di cuenta que no nos querían. Y hasta la fecha no nos quieren. Nos denigran, nos marginan. Si este libro lo había escrito uno de los grandes, Epigmenio Ibarra, lo estarían haciendo una fiesta por increíble lo que escribe Epigmenio, ¿no? Hasta lo hubieran presentado en Palacio Nacional. Ah, pero porque soy Benirrum. No, muchas gracias a toda la gente de acá que me abrieron las puertas de este lugar. Pero me di cuenta que nos marginan, no nos quieren. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Juntarnos entre nosotros, organizarnos entre nosotros, para defender nuestra cultura, lo que somos. ¿Por qué? Porque si seguimos desorganizados, es lo que digo, en 50 años nos van a ir a mirar al museo. Ahí va a estar doña Aurora con su tejedora. Miren lo que hacía doña Aurora con sus telares. Miren, en unas grabaciones en Zapoteco, en Mixteco, en Uguave. Mira cómo hablaban, qué bonito se oye. Porque a veces digo, el inglés es para hablar de negocios. El francés para hablar con las mujeres. Y el zapoteco para hablar con Dios. ¿O no? Y el mixteco también. Claro, se oye con mixteco. Entonces, pues, ¿qué resulta que necesitamos organizar?
necesitamos decir lo que somos. Y necesitamos independizarnos. No de México. Ah, pero queremos estar en México. Sí, pero que nos sienten en su mesa. ¿Saben por qué no nos invitan a su mesa? Porque no tenemos poder. Los grandes solamente invitan a su mesa a los que tienen poder. Y como no tenemos nada, ¿no? Yo tenía un compadre allá de Chiapas, tenía una finca. Bueno, los mayas de Chiapas no podían pasar el corredor. Y dije, compadre, ¿cómo no pasa el hermano acá? Dice, es indio, los indios no deben de pasar el corredor. Y hace poco, hace 20 años. Tenemos un fenómeno, por ejemplo, mis paisanos de Xochila que van a Estados Unidos, hay un fenómeno extraño, se casan entre ellos. ¿Saben por qué? Porque no se atreven a conquistar una gringa, tienen miedo. O sea, hasta ella también no se atreve a conquistar a un gringo, tiene miedo. Entonces se juntan con el mismo pueblo, porque se siente protegida, se siente en su mundo. Además se casan con la boda xochilene como debe de ser, con la banda. Y entonces, ¿qué es lo que va pasando en nosotros acá? ¿Y saben qué? El gobierno inventó algo, el indigenismo, para mantenernos igual, para decirnos, eres un pobre, tú no tienes capacidad para desarrollarte, yo voy a decir lo que tienes que comer, yo te voy a decir lo que tienes que estudiar, yo te voy a decir cómo debes de producir tu campo. Pues sí, el indigenismo es un virus, porque nos hacen sentir inútiles. Ya vieron los serranos qué orgullosos con su carretera, ¿no? Con su camino artesanal, con grecas. Gracias, señor presidente. Además, cuando va el presidente por allá con banda, ¿sabes? Gracias por su camino. Y hecho por nosotros. Pero ya con eso nos tienen en la bolsa. ¿Pero qué queremos? ¿Cómo somos? Pero a ver la pregunta, ¿hacia dónde queremos ir? Bueno, muy sencillo, queremos recuperar nuestro territorio, queremos recuperar nuestros bosques, queremos recuperar nuestra ciencia, queremos recuperar nuestros lindos vestidos. Ya se dice por ahí que aquí está Sara Vargas, tiene años luchando por nuestra comida. Ella, 12 años, me comentó ayer que está luchando por recuperar nuestros platillos ancestrales. ¿A poco no se les antoja un mole de guajolote, ¿no? Con tortilla caliente? Bueno, está el doctor Cándido que invite, ¿no? El doctor Cándido por ahí que invite a comer mole negro. Pero vean ustedes ese proceso de recuperación de nosotros. ¿Qué podemos hacer? Uno, la libre determinación. Dos, la autonomía. Y eso es lo que tenemos que pelear. Tenemos que pelear por nuestra libre determinación y por nuestra autonomía.
Aquí lo saco. ¿Por qué? Porque tenemos que ser autónomos en nuestra comunidad, en nuestro municipio, en nuestra región, para recuperar todo ese proceso que hemos perdido durante 500 años. Tenemos mucha ciencia, mucha cultura. Como allá en Cosultepec, el señor Lara, le decían, el señor Lara, me encontré a un ciudadano del pueblo de Griselda que hablaba inglés, hablaba mixteco, habla español y habla de los demás, decían. Cuatro idiomas que hablaba en hablar. Entonces, creo que nosotros podemos desarrollar esa cultura que tenemos. Pero además, si nosotros conservamos, desarrollamos nuestro propio camino, nuestro propio sendero, mire, yo les puedo asegurar que va a bajar la criminalidad. Así en automático. En mi pueblo, que tenemos 2000 años, nomás ha habido un robo. 2000 años, nomás un robo. Y eso fue un veracruzano. Casi lo matamos. Todo el mundo salió con sus armas, 3006, 762. Y yo le decía a los vecinos, ¿dónde van? A matar a un canijo que se quiso robar una camioneta. Pero oigan, no, yo una vez le enseñamos aquí que aquí se respetan las cosas. Bueno, yo le dije, mejor lo ponemos en el Ministerio Público. Pero ha habido un robo en 2000 años. Ningún asesinato de lo que yo recuerdo entre la gente del pueblo. Porque ahí, si quiere uno comer, por ejemplo, mangos de un terreno, llega uno y baja uno los mangos. Te come lo que puedes comer, pero no se te puede llevar. Esa es la clave. No, come hasta reventar si quieres, pero no te puedes llevar. Si un día no tienes dinero y quieres sembrar, pues el paisano que vive al lado tuyo va a ir a tu terreno y cuando te toque a ti, yo voy a ir a de él. No necesitamos dinero. Eso le llama mano huerta, le llama... Nosotros le llamamos, no me acuerdo, Zune. Entonces, podemos vivir sin crimen, sin robar, sanos. ¿Saben por qué los mijis están tan delgaditos? Porque no comen carne. Y es sano no comer carne. Son corriosos. Le llaman tlayudos, ¿no? Los mijes, que son los mejores maestros de obra, ¿eh? Son los mejores de México y del mundo. Entonces, nosotros podemos hacer este mundo mejor mundo. Decía su comandante Marcos, del último movimiento indígena en Chiapas, queremos construir un mundo donde quepan todos los mundos. Qué bonito, ¿no? Donde no discriminan a nadie. ¿Saben dónde? Yo tengo un cuento. No traje el libro. Se llama Cuentos de la Modalidad. Ahí cuento la historia de un loco, que es mi primo. Por eso yo estoy medio loco también, porque se me pegó lo de mi primo. Pero ¿saben qué? Mi primo, nadie lo considera loco. Vive normal. Es un hombre normal. Nadie lo discrimina. Como conté su cuento en el libro, cada vez que voy a Xochitl me cobra.
Échale por las regalías de los libros. Porque ¿saben qué? Tom, le llaman Tom. Porque Tom y luna llena se transforma en canijo. ¿Sí? Y Tom se vuelve cuerdo. ¿Y saben qué dice cuando está cuerdo? Que siempre quiere estar loco. Porque no soporta a la gente cuerda. Fíjese, un inteligente Tom que se pasa toda la vida de loco porque no trabaja. Digo, no trabaja oficialmente, pero él lleva leña a las casas y se queda con las viudas. Y tiene un chorro de mujeres, Tom. Es más abusado que nosotros. Entonces vean a dónde queremos ir a construir este mundo. Queremos un mundo feliz, un mundo sin guerra, un mundo que no haya destrucción ecológica. Porque ese es mundo capitalista. Vean lo que está. Se calcula que este planeta no dura más de 100 años. Los jóvenes, por acá tengo mi nieta, cuidado, ya no van a alcanzar a vivir bien porque se va a acabar el planeta. Los únicos que cuidamos y conservamos y queremos a nuestra madre tierra y a nuestro padre sol y toda la cosa, el bosque, somos nosotros. ¿Sabían ustedes que el 80% de la ecología del mundo está en manos de los pueblos indígenas? En manos de los primeros. Nosotros cuidamos. Si vieron en la producción del maíz, es toda una ceremonia. Cuando se produce el maíz, se siembra el maíz, se hace en compañía. Si vieran cuando van a trabajar la tierra, el arado, la yunta, el trabajo colectivo, llegan todos a comer en común, a trabajar en común, y la autoridad municipal tiene tierras comunales y lo siembra para cuando falte a una casa se lo dan. Dicen que somos comunistas, no. Somos comunalistas, que es otra cosa. Somos comunalistas. Entonces, por eso somos peligrosos. Por eso no nos quieren. Por eso nos marginan. Por eso, con trabajo nos aceptan las universidades. Si vieran que la universidad hoy, después de tantos años de estudiar, me doy cuenta que lo que me enseñaron no sirve. En la escuela de ciencias políticas, ¿saben qué me enseñaron? Que el autor fundamental de la administración pública es un gringo, que fue presidente de Estados Unidos, se llama Woodrow Wilson. Que Woodrow Wilson es el padre de la ciencia de la administración pública. ¡Qué mentira tan fea! Me puse a estudiar tantito y no es cierto. Ah, pero todos los maestros de ciencia política enseñaban eso. Los locos, porque no se dedicaban a investigar. Y otros en la sociología no se digan, mi querida Gisela. Entonces, ¿qué fue lo qué nos enseñan? ¿Qué nos enseña en derecho? Vean las corrientes de derecho. Dicen que el derecho natural nomás no es derecho. Ah, pues vamos a discutirlo, ¿no? Por eso en los pueblos nosotros vamos más allá. Yo tengo una tesis de una amiga que escribió sobre María Sabina, cómo aprendí.
la teoría de la dualidad. ¿Sabían que en los antiguos, los primeros, no había diferencia entre hombre y mujer? No. Llega el capitalismo y dice las mujeres a servir al hombre, ¿no? Pues no. En aquella época había, anoche me eché un libro que se llama Las mujeres dadoras de reyes, y ellas gobernaban. Hubo un tiempo en la humanidad que la mujer gobernaba. Pero nos enseñaron que hay que ser muy machos, ¿no?, con la mujer. Ese es producto apenas de 1492. Pero entre nosotros no había eso. Por ejemplo, todavía en Santiago Xochitla, cuando uno va a pedir a la mujer, te dice el papá de, a ver, enséñame las manos. Tiene que tener callos. Si tienes manos de señorita, no te doy a mi hija, pues la vas a matar de hambre. Y luego a la mujer, enséñame las piernas, porque una pierna dura es para el trabajo. Es para ir al campo, para sembrar, para recoger la cosecha. La mujer viene del lado del hombre trabajando. Somos pareja. Ven que hay tanta sabiduría en nosotros, pero tanta discriminación de los otros. Y ahora, para terminar, hoy en este tiempo de Guelaguetza nos vienen a aplaudir cómo bailamos. Pero saben que hay tanta danza, tanto presión popular que tenemos, que necesitaríamos un mes diario de Guelaguetza para venir a enseñar realmente nuestra cultura. En la Sierra Juárez, por ejemplo, hay muchas danzas que lo crean los propios pueblos. Entonces, yo lo planteo acá, en este libro. ¿Quiénes somos? ¿Cómo estamos? ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es nuestro proyecto? Y para no errarle, presento un proyecto de reforma constitucional que está mejor que la de Saigon. Un proyecto. Nada más les voy a leer el artículo primero de la Constitución que yo propongo. Está, todos ustedes estarían de acuerdo. A ver, Gisela, si no, sabía. Artículo primero de la Constitución. Esto no lo van a aceptar, pero ¿cómo lo propongo? Se llama México es una comunidad política, soberana, democrática, republicana y federal. Se constituye como un Estado plurinacional, porque nosotros somos naciones, los triquis son naciones, zapotecos son naciones. Una república un Estado plurinacional, antirracial, pues ya las teorías de la raza tienen que pasar ya a mejor mundo, antipatriarcal, ya la mujer tiene que emanciparse, ya, pero ya, no tiene que ser, y además que se anule el matrimonio es muy aburrido eso. Intercultural, muchas culturas, Estado mexicano, plurilingüe y ecológico. Dice qué chulonería de Estado mexicano. Ese es el sueño que tenemos nosotros de un Estado así concebido, que sea ecológico, que sea antipatriarcal, que sea antirracial, que sea plurilingüe,
pluricultural, que hablemos zapoteco, inglés, mixteco, pero además hablemos español, hablemos inglés, hablemos portugués, lo que sea, pero seamos este Estado y una propuesta que los pueblos sean sujetos de derechos humanos, porque ¿cómo nos cargan la mano? Nos obligan a respetar los derechos humanos, pero cuando le decimos al Estado, también respétame, tengo derechos colectivos humanos. Entonces, eso es lo que queremos. Ese es nuestro proyecto. Y eso, aquí tenemos un paisano que se lanzó de candidato a gobernador, Mauricio. ¿Cómo se trataron? Pobre. No tiene ninguna oportunidad ese pobre. Y luego cuando tenemos un gobernador que es zapoteco, es mi paisano, pues queremos, vamos a verlo, Mauricio, para que le acelere la carretera de la Sierra Corta. Porque ahí está, lleva 2 años con la misma máquina ahí parada. ¿O no, profe? Y mire, aquí fue profesor de zapoteco, ¿sí o no? Él enseña zapoteco en la sierra. Y además lo hace por amor, lo hace porque quiere, lo hace porque desea que nunca se pierda el zapoteco. Ya lo dijo, el zapoteco es para hablar con Dios, ¿sí o no? Entonces, pues les agradezco mucho su presencia. Ahí los invitamos a tomar. No nos permitieron dar mezcal, pero por lo menos una agüita le podemos dar. Muchas gracias a todos ustedes. Bueno, pues a nombre del Archivo General del Estado de Oaxaca queremos hacerle la entrega de un reconocimiento. Le voy a pedir a la licenciada Jane Jiménez que nos haga favor de pasar. El Archivo General del Estado de Oaxaca extiende el presente reconocimiento al Dr. Cipriano Flores Cruz. Muchas gracias, doctor, muchas gracias. Y los invitamos a la cafetería a que degusten agua de Jamaica.